18 de diciembre de 1944. El bosque de las Ardenas está en silencio bajo la nieve fresca. La infantería estadounidense excava posiciones poco profundas entre árboles congelados, mientras el aliento se convierte en niebla en la oscuridad. En algún lugar más allá de la línea de árboles, las unidades alemanas avanzan con confianza. Ya lo han hecho antes. El fuego de artillería sirve de poco si explota demasiado pronto, o demasiado tarde. Entonces sucede. Un golpe sordo resuena tras las líneas estadounidenses. Un proyectil de artillería se eleva, invisible, en el aire gris del invierno. No impacta en el suelo. No espera a que se agote el tiempo. Explota arriba los árboles. Fragmentos de acero caen en una esfera perfecta. No sobre la tierra, sino sobre los hombres. Los cascos se hacen añicos. Las formaciones se derrumban. Los supervivientes se dispersan confundidos, convencidos de haber caído en una nueva emboscada. Los informes alemanes posteriores lo describen como imposible. Conchas que parecían pensar. Explosiones que conocieron exactamente cuándo sucederá. Aquí no hay ninguna estación de radar nueva. Ningún observador llamando correcciones. No hay ninguna orientación visible en absoluto. Sin embargo, las conchas están encontrando su momento. Y detrás de este cambio repentino en el campo de batalla se esconde un secreto tan celosamente guardado que incluso muchos soldados estadounidenses que lo utilizaban no tenían idea de cómo funcionaba, solo que la guerra acababa de cambiar. Para entender cómo se hizo posible este momento, debemos remontarnos a un mundo donde el radar por sí solo ya no era suficiente. Para cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, el radar ya se consideraba un milagro de la guerra moderna. Podía ver aviones más allá del horizonte. Podía advertir a ciudades y flotas incluso antes de que cayeran las bombas. Gran Bretaña sobrevivió a la batalla de Inglaterra en gran medida gracias al radar. Pero el radar tenía una limitación fatal. Podría ver el enemigo. No pudo ser detener a ellos. En toda Europa y el Pacífico, los artilleros antiaéreos se enfrentaban a la misma brutal realidad. Saber dónde se encontraba un avión no garantizaba que pudiera ser alcanzado. Dar en un blanco que se movía rápidamente en 3 dimensiones, velocidad, altitud, dirección, seguía siendo uno de los problemas más difíciles de la guerra. Antes de 1942, el fuego antiaéreo se basaba en 2 métodos. El primero fueron las espoletas de impacto. Los proyectiles solo explotaban si impactaban directamente en el avión. Contra bombarderos rápidos, esto era prácticamente inútil. Un impacto directo era poco común. La mayoría de los proyectiles pasaban cerca, a veces a metros, pero no hacían nada. El segundo método fue la espoleta de tiempo. Los artilleros calculaban cuánto tiempo debía volar un proyectil antes de detonar. Se programaba un temporizador mecánico antes de disparar. Si los cálculos eran precisos, el proyectil podría explotar cerca del avión. Casi nunca lo fueron. La velocidad de las aeronaves cambiaba. La altitud variaba. El viento alteraba las trayectorias. Incluso pequeños errores significaban que el proyectil detonaba demasiado pronto, demasiado tarde o no detonaba. Andanadas enteras podían llenar el cielo de explosiones y aún así no derribar ni un solo avión. Durante el Blitz alemán sobre Gran Bretaña en 1940 y 1941, esta ineficiencia fue terriblemente evidente. Estudios británicos demostraron que se necesitaban miles de proyectiles para una sola muerte confirmada. Las ciudades ardían mientras los cañones tronaban inútilmente. El radar proporcionaba advertencias, pero no precisión. En 1942 la situación empeoró. Los aviones volaban más rápido. Volaban más alto. Maniobraban de forma impredecible. Los bombarderos en picado del Pacífico atacaban barcos a baja altitud y en ángulos extremos. Las tácticas kamikaze pronto llevarían el problema al límite. La Marina de los Estados Unidos entendió lo que esto significaba. Un solo avión que atravesara las defensas podía inutilizar o hundir un buque insignia. Los acorazados y portaaviones llevaban cientos de cañones antiaéreos, pero el éxito seguía dependiendo de la probabilidad, no de la certeza. El ejército se enfrentó a un desafío diferente pero igualmente peligroso. La artillería era la columna vertebral de la guerra terrestre. Pero los proyectiles convencionales explotaban al impactar contra el suelo, proyectando fragmentos horizontalmente. Contra la infantería en trincheras o bosques, esto reducía la letalidad. Los soldados podían sobrevivir manteniéndose agachados.
Para matar eficazmente, los proyectiles debían explotar, arriba el suelo, donde los fragmentos caerían como lluvia. Las espoletas de tiempo fueron, una vez más, la solución en teoría. Y, una vez más, fallaron en la práctica. No fue por falta de esfuerzo. Para 1941, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos habían invertido cuantiosamente en computadoras de control de tiro, predictores y sistemas de puntería guiados por radar. Estos dispositivos calculaban trayectorias con una velocidad superior a la que jamás podrían alcanzar las tripulaciones humanas. Pero cada sistema todavía dependía de un supuesto final, que un cronómetro mecánico pudiera adivinar el momento exacto de la detonación. Era una suposición que ya no se sostenía. A medida que aumentaban las pérdidas, resurgió una idea radical que había sido discutida, descartada y revivida repetidamente desde la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaría si no fuera necesario decirle a la Concha cuándo explotar? ¿Qué pasaría si pudiera decidir por sí mismo? El concepto rozaba lo absurdo. Un proyectil de artillería experimentaba decenas de miles de fuerzas G durante el disparo. Giraba violentamente. Le quedaban segundos de vida. Apenas había espacio para el relleno explosivo, y mucho menos para la inteligencia. Y, sin embargo, a finales de 1940, un pequeño grupo de científicos comenzó a argumentar que los recientes avances en electrónica habían cambiado las reglas. Los tubos de vacío en miniatura se estaban reduciendo. Los circuitos de radio se estaban volviendo más fiables. Si un transmisor y un receptor pudieran ser lo suficientemente pequeños y resistentes, podrían caber dentro de una carcasa. Si ese proyectil pudiera emitir una señal de radio, y si esa señal pudiera rebotar en un avión cercano o en el suelo, entonces el cel no necesitaría ningún temporizador. Explotaría en el momento preciso en que más importaba. La idea fue revolucionaria. También era increíblemente peligroso. Un proyectil que explotara en el momento equivocado, dentro del cañón de un arma o sobre tropas aliadas, sería catastrófico. El margen de error era nulo. Sin embargo, a medida que la guerra se expandía y las soluciones convencionales fallaban, Estados Unidos tomó una decisión que alteraría el curso del conflicto. El problema ya no era si se debería construir un arma así. La pregunta era si se podría construir a tiempo. Y se mantuvo en secreto el tiempo suficiente para que importara. Esa pregunta pronto arrastraría a la comunidad científica estadounidense a uno de los esfuerzos de ingeniería más intensos y ocultos de toda la guerra. Convertir la teoría en un arma funcional requirió más que imaginación. Requirió replantear por completo la resistencia de un proyectil de artillería. En 1940, la Marina de los E.U. planteó silenciosamente una pregunta simple que no tenía una respuesta sencilla. ¿Podría funcionar una radio después de ser disparada desde un arma? Cuando una pieza de artillería disparaba, la aceleración excedía 20.000 gs. Cualquier componente frágil se rompía al instante. Los tubos de vacío se agrietaban. Las soldaduras fallaban. Las baterías se colapsaban bajo tensión. Incluso si los componentes electrónicos sobrevivían al lanzamiento, debían funcionar girando miles de veces por minuto. Para solucionar esto, la Armada recurrió a la ciencia civil. En agosto de 1940, el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins se creó con un único propósito: desarrollar una espoleta que no dependiera del tiempo ni del impacto. El proyecto fue clasificado desde el primer día. Solo un pequeño número de oficiales sabía en qué trabajaba el laboratorio. La lista de problemas era brutal. Primero, miniaturización. Todo el sistema, transmisor, receptor, fuente de energía, detonador, tenía que caber dentro de la punta del proyectil. Segundo, durabilidad. Los componentes tenían que sobrevivir al lanzamiento, al vuelo y al giro violento sin perder la calibración. Tercero, fuerza. Las baterías convencionales eran demasiado frágiles. Los ingenieros diseñaron baterías llenas de líquido que se activaban solo tras el disparo, utilizando la fuerza centrífuga para mezclar los electrolitos en pleno vuelo. 4. Falsos desencadenantes. Lluvia. Árboles. Pájaros. Reflejos del terreno. La espoleta tuvo que ignorar todo excepto el objetivo. Los primeros prototipos fracasaron estrepitosamente. Algunos explotaron demasiado pronto. Otros ni siquiera detonaron. Algunos detonaron al azar, lo que reforzó los temores de que todo el concepto fuera demasiado peligroso para su uso en el campo de batalla. Aún así, el progreso gradual continuó.
A finales de 1941, los ingenieros lograron un gran avance. La espoleta emitía una onda de radio continua. Cuando el proyectil se acercaba a un objetivo, la señal reflejada interfería con la onda transmitida, creando un cambio de frecuencia medible. Ese cambio activaba el detonador. En teoría era sencillo. Fue una ejecución genial. El sistema no requería guía externa. Sin enlace de radar. Sin intervención del operador. El proyectil no veía el objetivo, proximidad detectada. Esta simplicidad hacía casi imposible interferirla. No había señal que el enemigo pudiera detectar a tiempo. La espoleta funcionaba de forma autónoma, en silencio, solo unos segundos. El secretismo pasó a ser la preocupación dominante. Si un solo proyectil sin explotar cayera en manos enemigas, toda la ventaja podría desaparecer. Los científicos alemanes se encontraban entre los mejores del mundo. Con el tiempo, podrían replicar el concepto. Como resultado, su uso quedó estrictamente restringido. La Armada fue la primera en usar la espoleta, pero solo sobre el agua. Si un proyectil no explotaba, se hundía irrecuperable. Su uso en tierra en Europa estaba prohibido. Las pruebas en el mar comenzaron en 1942. Los resultados fueron inmediatos e innegables. Las tasas de destrucción antiaérea aumentaron drásticamente. Los buques informaron de la destrucción de aeronaves sin impactos directos. Las explosiones se produjeron a distancias óptimas, lo suficientemente cerca como para destrozar alas, motores y pilotos. Aún así, la autorización se expandió lentamente. Todo despliegue requería aprobación. Se rastreaba cada proyectil. Se advertía a las tripulaciones que nunca dispararan sobre tierra. La existencia del arma se mantuvo clasificada incluso durante su uso en combate. Para 1943, la espoleta se producía en masa por millones. La industria estadounidense resolvió problemas que antes parecían imposibles. La fiabilidad alcanzó niveles aceptables para la guerra. Pero su mayor potencial quedó encerrado. En tierra, contra la infantería en masa, la espoleta prometía algo sin precedentes, artillería que no solo suprimía, sino que, devastar. Ese momento solo llegaría cuando la guerra misma alcanzara un punto crítico. Hasta entonces, el arma esperaba. En silencio. En silencio. Empaquetados dentro de carcasas de acero que no se diferenciaban de las demás. A los hombres que los disparaban a menudo no se les decía nada, solo que estos proyectiles eran especiales y que debían usarse exactamente como se les ordenaba. Pronto, las circunstancias eliminarían toda vacilación. Y cuando eso sucediera, el mundo vería lo que sucede cuando un sellano necesita instrucciones. Solo faltaba algo cerca. Para los artilleros estadounidenses, la guerra siempre había sido un ejercicio de incertidumbre. Cargaron proyectiles. Ajustaron la elevación. Confiaron en cálculos garabateados en cuadernos fríos y húmedos. Y luego esperaron a ver si pasaba algo. La mayoría de las veces, no pasó nada. Con las nuevas espoletas, algo cambió, no en el cielo, sino en los hombres mismos. Las tripulaciones lo notaron de inmediato. Dispararon menos proyectiles. Observaron cómo los aviones se desintegraban tras impactos casi fatales que antes no habrían significado nada. Las unidades de artillería vieron cómo los ataques de infantería fracasaban tras una sola descarga. No hubo celebración. Solo una silenciosa comprensión. El arma eliminó las conjeturas. Reemplazó la esperanza por la expectativa. Los veteranos recordaron más tarde lo extraño que se sentía. El proyectil ya no necesitaba una puntería perfecta. Solo necesitaba proximidad. Los artilleros dejaron de intentar dar en el blanco y comenzaron a intentar acercarse a ellos. En bosques y campos abiertos, las explosiones provenían de arriba, no de abajo. Los patrones de los fragmentos cambiaron. Los soldados que antes sobrevivían aferrándose al suelo descubrieron que ese instinto ya no los protegía. Por primera vez, la artillería se comportó como la infantería siempre había temido que lo haría. Ángulo tecnológico, ¿cómo funcionaba la espoleta? A pesar de los mitos que siguieron a la guerra, la espoleta de proximidad no era mágica. Fue una física elegante. Dentro de la nariz del proyectil se encontraba un transmisor y receptor de radio en miniatura. El transmisor emitía una señal continua. A medida que el proyectil volaba, esa señal se irradiaba hacia el exterior. Cuando el proyectil se acercaba a un objeto, una aeronave, un vehículo o el suelo, la señal se reflejaba.
La onda de retorno interfería con la onda de salida, produciendo un desplazamiento de frecuencia. Ese cambio activó el detonador. Sin temporizadores. Sin órdenes. Sin sistemas externos. La espoleta no requería red de radar. Funcionó completamente sola, durante apenas unos segundos, antes de autodestruirse. Esta autonomía hacía casi imposible contrarrestarlo. La interferencia requería detección anticipada. La detección requería tiempo. La espoleta no permitía ninguna de las dos cosas. Los intentos alemanes por comprender el fenómeno fueron lentos. Los informes hablaban de proyectiles que detonaban, como si estuvieran guiados. Pero sin ejemplos intactos, el análisis se estancó. La mayor fortaleza del dispositivo era también su invisibilidad. No dejó nada para estudiar. Ángulo enemigo, confusión y mala interpretación. Las fuerzas alemanas y japonesas experimentaron el arma antes de comprenderla. En Europa, la infantería alemana que avanzaba a través de los bosques durante el invierno de 1944 reportó ráfagas de artillería por encima del nivel de los árboles. Las bajas fueron numerosas. Los supervivientes creían que se enfrentaban a nuevas tácticas de ráfagas aéreas o a una mejor observación. Algunos supusieron que la artillería dirigida por radar había llegado a las líneas del frente. Otros creían que los artilleros estadounidenses finalmente habían perfeccionado los métodos de cronometraje. Pocos sospechaban que la propia Concha se había convertido en la que tomaba la decisión. En el Pacífico, los pilotos japoneses se encontraron con algo peor. Las aeronaves que se aproximaban a buques estadounidenses fueron destruidas a distancias que antes se consideraban seguras. Los cuasi accidentes se tornaron letales. Los bombarderos en picado se desintegraron antes de alcanzar la altitud de lanzamiento. Los pilotos ajustaron sus tácticas. Volaron más bajo. Llegaron más rápido. Las pérdidas aumentaron de todos modos. El análisis de posguerra reveló la verdad. Ninguna de las potencias del eje había desplegado un sistema comparable durante la guerra. Existían investigaciones. Se conocían conceptos. Pero ninguna había resuelto el desafío de ingeniería a tiempo. Cuando los servicios de inteligencia se dieron cuenta de a qué se enfrentaban, la oportunidad ya había pasado. El arma se mantuvo en secreto. Sus efectos se multiplicaron. Y la presión dentro de las estructuras de mando aliadas aumentó para utilizarlo en todas partes, no solo donde se pudiera controlar la pérdida de secreto. Esa decisión, antes impensable, estaba a punto de tomarse. Para los altos comandantes aliados, la espoleta de proximidad representaba tanto una oportunidad como un riesgo. La Armada lo adoptó primero. En mar abierto, se podía preservar el secreto. Los proyectiles sin explotar desaparecían bajo la superficie. Si la espoleta fallaba, fallaba sin peligro. La situación del ejército era diferente. La guerra terrestre dejó evidencia. Un solo proyectil fallido en manos alemanas podría echar por la borda años de investigación. Los comandantes temían que si el enemigo reducía la ingeniería del dispositivo, la ventaja desaparecería de la noche a la mañana. Como resultado, la autorización fue restrictiva. Las unidades recibían proyectiles con escasas explicaciones. Las órdenes eran precisas. Las condiciones de uso eran estrictas. Se advertía a los oficiales de las consecuencias si ignoraban los procedimientos. Pero a finales de 1944, las circunstancias superaron la cautela. Las fuerzas alemanas lanzaron una contraofensiva masiva a través de las Ardenas, el mayor ataque sorpresa en el frente occidental desde 1940. El mal tiempo impidió el vuelo de la aviación aliada. Las carreteras se atascaron con refugiados y unidades en retirada. La artillería estadounidense se convirtió en la principal línea de defensa. Las solicitudes de espoletas de proximidad aumentaron. Los comandantes se enfrentaron a una elección: preservar el secreto o preservar el frente. Eligieron el frente. Ángulo estratégico, cambiando las matemáticas de la guerra. Una vez aprobado para su uso en tierra, la espoleta alteró instantáneamente las matemáticas del campo de batalla. La artillería tradicional requería fuego concentrado para lograr efecto. Los proyectiles con espoleta de proximidad requerían precisión en colocación, no el tiempo. Menos disparos produjeron más bajas. Las unidades más pequeñas adquirieron un poder de frenado desproporcionado. Las posiciones defensivas se convirtieron en zonas de matanza. En las Ardenas, los bosques que antes absorbían las explosiones ahora las amplificaban.
Las explosiones aéreas lanzaban fragmentos hacia abajo, sin cubrirse. Las formaciones de asalto alemanas se desintegraron bajo el fuego que parecía anticipar el movimiento. Esta no era una doctrina nueva. No se escribieron nuevos manuales. Los mismos cañones disparaban los mismos proyectiles. Lo único que había cambiado era la espoleta. El resultado fue una revolución silenciosa en la letalidad. Ángulo moral, un umbral invisible. La espoleta de proximidad no suscitó ningún debate ético inmediato durante la guerra. No hubo protestas. No hubo debates públicos. Pocos sabían siquiera de su existencia. Pero su efecto fue inconfundible. No solo mejoró las armas, sino que las optimizó contra la vulnerabilidad humana. Aprovechó el hecho de que los soldados miraban hacia arriba. Que corrían. Que buscaban refugio donde los fragmentos caían con mayor densidad. El arma mató eficazmente. Impersonalmente. A diferencia de las bombas o los agentes químicos, no dejó rastros de destrucción. Ninguna contaminación persistente. Ninguna nueva categoría de sufrimiento. Sin embargo, quienes presenciaron sus efectos entendieron que algo fundamental había cambiado. El campo de batalla ya no requería una decisión humana en el momento del impacto. Esa decisión había quedado plasmada en el metal y en los circuitos. La espoleta no odiaba. No lo dudó. Simplemente funcionó. A medida que el invierno se profundizaba y la batalla de las Ardenas llegaba a su fase más desesperada, las implicaciones completas de ese cambio estaban a punto de revelarse. Los alemanes estaban avanzando. Los cielos se estaban despejando. Y la artillería americana estaba lista. Diciembre de 1944. La ofensiva de las Ardenas llega a su punto álgido. Las fuerzas alemanas avanzan hacia el oeste a través de estrechos caminos y densos bosques, con el objetivo de dividir las líneas aliadas y tomar Amberes. Los avances de la infantería son rápidos. Los blindados los siguen siempre que el combustible lo permite. El clima, nubes bajas, nieve, niebla gélida, ha neutralizado el poder aéreo aliado. Para los comandantes estadounidenses, la artillería se convierte en la barrera final. Los cañones están apostados tras las colinas y las aldeas. Los observadores de vanguardia trabajan desde trincheras congeladas y edificios destrozados. Las misiones de fuego llegan constantemente, a menudo sin una visibilidad clara del enemigo. Aquí es donde entra de lleno la espoleta de proximidad. Por primera vez en tierra, se ordena que los proyectiles de artillería detonen sobre la superficie, de manera deliberada y sistemática, en sectores enteros. El efecto es inmediato. La infantería alemana avanza a través de los bosques cerca de Elsenborn y Bastogne, donde se producen explosiones por encima de la altura de los árboles. Las ramas se rompen. La metralla cae en patrones letales. Las unidades entrenadas para sobrevivir a los bombardeos manteniéndose agachadas no encuentran protección. Pelotones enteros se rompen antes de lograr el contacto. Los informes de las unidades estadounidenses describen algo sin precedentes. Los ataques alemanes se detienen solo con el fuego de artillería. No se ralentizan. No se retrasan. Interrumpido. En Bastogne, donde la 101ª División Aerotransportada está rodeada, el fuego de artillería con espoletas de proximidad se convierte en un escudo defensivo. Las formaciones de asalto alemanas que intentan avances nocturnos son destrozadas antes de alcanzar las líneas estadounidenses. El tiempo se aclara brevemente. Los aviones regresan. Pero es la artillería, silenciosa, invisible, la que soporta la mayor carga. Los informes alemanes posteriores a la intervención tienen dificultades para explicar las pérdidas. Algunos oficiales creen que los estadounidenses han perfeccionado la sincronización de las explosiones en el aire. Otros sospechan de nuevos sistemas de radar. Ninguno identifica la verdadera causa. El secreto se mantiene. Mientras tanto, los artilleros estadounidenses notan algo más. Están disparando menos proyectiles. Las misiones de fuego que antes requerían cientos de disparos ahora requieren docenas. Las reservas de munición duran más. Las armas se sobrecalientan menos. Las tripulaciones se desplazan más rápido entre los objetivos. El ritmo de la defensa se acelera. A medida que pasan las semanas, la ofensiva alemana se ralentiza, no solo por la escasez de combustible y la resistencia, sino también por el desgaste infligido por la artillería que ya no desperdicia su potencia. A principios de enero de 1945, el impulso había cambiado. La contraofensiva de las Ardenas flaquea.
Los comandantes estadounidenses atribuyen el mérito a muchos factores: logística, liderazgo, resiliencia, pero los informes de artillería revelan una verdad más discreta. Los proyectiles con espoleta de proximidad han multiplicado la potencia de fuego defensiva más allá de lo posible hasta ahora. Un oficial de artillería lo resumió más tarde de forma sencilla: por fin teníamos carcasas que hacían lo que siempre habíamos querido que hicieran. El punto de inflexión no lo marca una sola explosión u orden. Surge gradualmente, a medida que las unidades alemanas se retiran, se reagrupan y no logran avanzar de nuevo. Pero mientras Europa siente el impacto de la espoleta en tierra, otro teatro lo está experimentando de una manera diferente, igualmente decisiva. Al otro lado del Pacífico, está surgiendo una amenaza que pondrá a prueba las defensas estadounidenses hasta su límite. Y una vez más, la espoleta de proximidad estará a la altura del momento. A finales de 1944, la guerra en el Pacífico había entrado en una fase brutal. La aviación naval japonesa, otrora dominante, está prácticamente destruida. La escasez de combustible paraliza el entrenamiento. Los pilotos experimentados han desaparecido. En su lugar surge una táctica nacida de la desesperación: ataques kamikaze. Aviones cargados de explosivos se lanzan directamente contra buques estadounidenses. La velocidad, la baja altitud y la imprevisibilidad los convierten en objetivos extremadamente difíciles. Incluso los aviones dañados siguen siendo letales hasta el momento del impacto. Para los comandantes de la Marina de Estados Unidos, este es el peor escenario posible. El radar puede ver el avión que se aproxima. Las computadoras de control de fuego pueden calcular trayectorias. Pero a menos que un avión sea destruido físicamente, sigue siendo una amenaza. En este caso, la espoleta de proximidad resulta decisiva. Instalada en cañones navales de 5 pulgadas y armas antiaéreas más pequeñas, la espoleta transforma el fuego defensivo. Los proyectiles ya no necesitan impactos directos. Los pases cercanos se vuelven letales. Se producen explosiones en el aire alrededor de aeronaves en picado. Las alas se desprenden. Los motores se desintegran. Los pilotos mueren al instante. Los informes estadísticos cuentan la historia claramente. La eficacia antiaérea aumenta por factores, no por porcentajes. Los buques registran múltiples derribos en combates individuales que antes habrían superado las defensas. En Okinawa, una de las batallas kamikaze más intensas de la guerra, los proyectiles con espoleta de proximidad se convirtieron en el estándar. Las pérdidas siguen siendo cuantiosas, pero sin la espoleta, habrían sido catastróficas. Los pilotos japoneses describen explosiones repentinas que no pueden evadir. Los ángulos de aproximación que antes funcionaban ya no garantizan el éxito. El cielo mismo parece hostil. Una vez más, el arma no deja ninguna evidencia. Ningún resto revela su secreto. Ninguna señal de radio advierte de su presencia. Ninguna contramedida surge a tiempo. A mediados de 1945, la espoleta de proximidad estaba presente en todos los lugares donde Estados Unidos combatía. Protege a los barcos. Defiende a la infantería. Amplifica la artillería. Y, sin embargo, sigue siendo un misterio para el público. A medida que la guerra se acerca a sus últimos meses, la victoria aliada se hace inevitable. Las potencias del eje se derrumban bajo la presión de una fuerza, una logística y una tecnología abrumadoras. Entre estas tecnologías destaca la espoleta de proximidad. No cambia la estrategia. No altera los grandes planes. Simplemente garantiza que cuando se dispara un arma, funciona según lo previsto. Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945 y Japón hizo lo mismo en agosto, la espoleta hizo su trabajo silenciosamente, sin ceremonias ni titulares. Su verdadero impacto solo se aclarará después, cuando historiadores, generales y científicos comiencen a evaluar lo que realmente importó. Y cuando lo hagan, colocarán este pequeño dispositivo entre las herramientas más importantes de la guerra. Cuando cesaron los combates, los analistas comenzaron a medir que había cambiado la espoleta de proximidad. Las cifras eran crudas. Antes de su introducción, la artillería antiaérea requería miles de disparos por cada avión destruido. Con las espoletas de proximidad, esa cifra se redujo drásticamente. En algunos enfrentamientos navales, la eficacia aumentó hasta en un 100%, 5 veces las unidades de artillería informaron ganancias similares contra objetivos terrestres. No se trataba simplemente de eficiencia.
Fue un cambio fundamental en cómo la potencia de fuego se traducía en resultados. Los oficiales de logística lo notaron primero. El consumo de munición disminuyó. Los cañones requerían menos mantenimiento. Las unidades podían mantener el fuego defensivo durante más tiempo sin reabastecimiento. En combates prolongados, esto era tan importante como la potencia de fuego bruta. Los interrogatorios alemanes de posguerra revelaron el otro lado de la ecuación. Los oficiales describieron la artillería que detonó con una precisión antinatural. Los comandantes de infantería notaron pérdidas que no se podían explicar únicamente por el número de cañones observados. No se había desarrollado ninguna contramedida eficaz. La razón era sencilla. Las potencias del eje nunca adquirieron una espoleta intacta durante la guerra. El secreto había funcionado. Las restricciones al uso terrestre se levantaron solo cuando fue necesario. El uso naval garantizó la desaparición de las fallas bajo el agua. Incluso después del despliegue terrestre, la corta vida útil y fiabilidad de la espoleta implicaban que existían pocos ejemplares sin explotar que pudieran recuperarse. Científicos alemanes, al revisar documentos aliados capturados después de la guerra, admitieron que el concepto había sido teorizado, pero no resuelto. La miniaturización, el suministro de energía y la fiabilidad habían demostrado ser insuperables en condiciones de guerra. La espoleta había llegado demasiado tarde para ser imitada. Para los aliados, su éxito reformuló silenciosamente la doctrina. Los manuales de artillería de posguerra incorporaron los efectos de explosión aérea como práctica estándar. El diseño antiaéreo se inclinó definitivamente hacia los sistemas de detonación de proximidad. Las espoletas mecánicas temporizadas dejaron de ser la solución principal. Sin embargo, durante la guerra, la espoleta permaneció casi invisible. Ningún desfile de la victoria lo mencionó. Ningún anuncio público lo celebró. Pocos soldados conocían su nombre. El arma no simbolizaba el triunfo. Simplemente lo prometía. A medida que circulaban informes a través de las instituciones militares, surgieron comparaciones. El radar había advertido. La bomba atómica había terminado la guerra abruptamente. La espoleta de proximidad había asegurado que se ganaran innumerables batallas antes de que nada de eso pudiera importar. Su impacto fue acumulativo, no dramático. Y eso hizo que fuera más difícil verlo, hasta que terminó la guerra. En los meses posteriores a la rendición de Japón, el secretismo en torno a la espoleta de proximidad se disolvió lentamente. Los informes técnicos se desclasificaron por etapas. Los científicos que habían trabajado en silencio finalmente pudieron hablar. Lo que surgió no fue un solo invento, sino un sistema, ciencia, industria y guerra fusionadas en un solo resultado. Los historiadores militares tuvieron dificultades para categorizarlo. No era un arma en el sentido tradicional. Fue un facilitador. El radar podría detectarlo. Las armas podrían dispararse. Pero sin una detonación efectiva, tampoco hay resultados garantizados. La espoleta cerró esa brecha. El general George S. Patton se refirió posteriormente a ella como una de las herramientas silenciosas que hicieron de la artillería estadounidense un arma dominante. Las evaluaciones británicas coincidieron en esta opinión, señalando que la artillería de explosión aérea se había vuelto decisiva en los combates de finales de la guerra. Las comunidades científicas también tomaron nota. La espoleta demostró que era posible una miniaturización extrema en condiciones de combate. Aceleró la investigación en electrónica robusta, sistemas autónomos y reemplazos de estado sólido para componentes frágiles. Las armas de la Guerra Fría heredarían su lógica. Sensores de proximidad de misiles. Sistemas de intercepción de defensa aérea. Municiones inteligentes modernas. Todos ellos tienen un linaje conceptual que se remonta a una cáscara que decidió por sí sola cuándo explotar. El radar, en cambio, evolucionó como una herramienta de información. Guiaba decisiones. Advertía. Observaba. La espoleta actuó. Esta distinción moldeó la filosofía militar de la posguerra. La detección sin efecto ya no era suficiente. Las armas debían cerrar el ciclo, de la detección a la acción, dentro de sí mismas. La espoleta de proximidad fue una de las primeras tecnologías del campo de batalla que hizo exactamente eso. Y, sin embargo, permaneció ausente de la memoria popular. No hubo una sola batalla que le perteneciera solo a ella. Ninguna fotografía icónica. Ninguna explosión definitoria. Su legado quedó en informes,
cifras de bajas y reconocimientos silenciosos de quienes comprendieron lo reñidas que habían sido muchas batallas. El dispositivo no tenía monumento. Solo resultados. A medida que pasaban las décadas, los historiadores lo fueron clasificando cada vez más entre las contribuciones tecnológicas más importantes de la guerra, a menudo junto con el radar y las armas nucleares, a veces por encima de ellos en términos de impacto táctico inmediato. No puso fin a la guerra. Pero lo acortó. Y salvó vidas por un lado al acabar con ellas de manera más eficiente por el otro. Esa incómoda verdad se encuentra en el centro de su legado. Y esto nos lleva naturalmente a la pregunta final: ¿qué significaba en definitiva esta arma? No solo para la Segunda Guerra Mundial, pero por el futuro de la guerra misma. La guerra a menudo se recuerda a través de imágenes de soldados, máquinas y líderes. Pero la historia a menudo se decide por lo que no se puede ver. La espoleta de proximidad no emitía rugido propio. No tenía firma. No se rebelaba. Vivía dentro del acero, funcionaba durante segundos y se desvanecía en llamas. Pero durante esos segundos, todo cambió. Eliminó la vacilación en el combate. Reemplazó la probabilidad por la certeza. Trasladó el poder del control del tiempo humano al juicio integrado. Por primera vez, un arma no esperó a que le dijeran cuándo actuar. Él sabía. Esto no era inteligencia artificial. Era mucho más simple y mucho más peligroso. Un circuito cerrado entre la detección y la destrucción, que operaba más rápido de lo que cualquier humano podría intervenir. La guerra moderna ha seguido ese camino desde entonces. Bombas inteligentes. Defensas autónomas. Sistemas que detectan, deciden y actúan en cuestión de instantes. Todas ellas reflejan una decisión tomada en secreto durante la guerra, que la eficacia importaba más que la explicación y que la tecnología podía llevar intención en su interior. El radar advirtió a las naciones del peligro. La bomba atómica acabó con la guerra en un instante. La espoleta de proximidad garantizó silenciosamente que las batallas se decidieran mucho antes de que se escribieran los titulares. Su historia nos recuerda que la historia no siempre gira en torno al espectáculo. A veces se trata de un pequeño invento, oculto a simple vista, que hace exactamente lo que fue diseñado para hacer, una y otra vez, hasta que el resultado se vuelve inevitable. Y cuando la guerra terminó, los proyectiles dejaron de volar. Pero la idea que llevaban no funcionó. Todavía está con nosotros. Incorporado. Autónomo. Esperando la proximidad.